¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Con los acontecimientos de finales de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, el Ejecutivo Federal propuso una serie de medidas para fortalecer a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, entre las que destacó el fortalecimiento del derecho humano, el acceso a la justicia, iniciando de esta forma el proceso de instauración de una agenda en esta materia, que incluyeron los mecanismos legales para lograr dar una solución a los problemas de convivencias vecinales, con la intención de dar armonía a las relaciones entre las personas, su familia, los centros de trabajo y la comunidad, con el objetivo de asegurar un adecuado acceso a la justicia. El tema de esta tarde es la reforma en materia de justicia cívica y cotidiana. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Es un gusto recibirlo nuevamente en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Y si usted me lo permite, permítame dar una breve introducción de los invitados que tenemos el día de hoy para hablar de esta reforma en materia de justicia cívica y cotidiana. Empiezo primeramente por la licenciada María de los Ángeles Campos González. Ella es licenciada en Derecho, especializada en justicia constitucional y amparo por esta máxima casa de estudios. Además, contar con especialidad en justicia penal para adolescentes por las subcomisiones de capacitación y justicia para adolescentes Cosmos, y actualmente es maestra en retórica, argumentación jurídica y litigación oral. Laboralmente, pues se ha desempeñado en el litigio, en el ámbito privado, en el ámbito público. Ha laborado como auxiliar de la Visitaduría General de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, auxiliar de la Coordinación de Seguimiento en la Secretaría de Gobierno y titular de la Jefatura Jurídica de Actualización de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Actualmente también labora como asistente del asesor en políticas públicas del Poder Ejecutivo del Estado. Y de igual manera, en esta mesa de trabajo nos acompaña esta tarde el maestro Juan Luis Venegas Núñez. Él es licenciado en Derecho, especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Administración Pública Estatal y Municipal por esta máxima casa de estudios, y se ha desempeñado como docente titular de la Universidad Autónoma de Durango y suplente de esta máxima casa de estudios. Laboralmente se ha desempeñado como litigante en el ámbito privado y como analista jurídico en la Subsecretaría y Secretaría de Gobierno en el ámbito público. Actualmente labora como líder de proyectos adscrito a la Oficina del Asesor en Políticas Públicas del Poder Ejecutivo del Estado. Bueno, maestro Juan Luis, licenciada María de los Ángeles, bienvenidos y muy buenas tardes. Licenciado Gerardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues fíjense ustedes que luego el tiempo es el que nos pesa para poder explicar y disipar todas las dudas e inquietudes de lo que tiene que ver esta reforma en materia de justicia cívica. Por supuesto, si partimos de la base de cuál sería el sustento constitucional, pues hablaremos del artículo 17 constitucional, en donde señala, por supuesto, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia a través de tribunales especiales o a través de tribunales expeditos para que puedan impartir la justicia en plazos y términos breves también. Y también, no menos importante, que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Esto lo vemos o lo podemos entender nosotros como una cuestión del día a día en la práctica jurídica, como, pues sí, es muy sencillo no hacerse justicia por su propia mano, pero ¿qué hacemos? ¿Y cómo llegamos a que la gente pueda sentirse escuchada, a que la gente pueda decir, es que sí, efectivamente la autoridad me atiende, sí, efectivamente tengo un policía de proximidad, sí, efectivamente me siento escuchada, sí, efectivamente la autoridad acude ante mi llamado? Y de ahí, no sé quién de los dos quisiera empezar para comentarnos en qué consiste, por supuesto, esta reforma que se suscita o que se da respecto a la reforma en materia del tema de que vamos a hablar de justicia cívica y cotidiana, de la reforma del 10 de junio del 2022. Bueno, en ese sentido primero quiero agradecer el espacio que se nos está dando. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. En este sentido, yo quisiera comenzar con un antecedente. Es muy necesario recordar que para el gobernador, el licenciado Mauricio Curi, siempre ha sido un compromiso la seguridad con los queretanos.
Entonces, en este sentido, él instruye ¿para qué? Para que se genere una política pública en materia de seguridad, justamente para atender todos estos temas que nos atañen. Esta política pública en materia de seguridad se ve materializada con el Programa Estatal de Seguridad 2022-2027. Es muy importante recordar que para que se aprobara este programa se llevó a cabo un ejercicio a través de una sesión ordinaria celebrada el 19 de enero del 2022, en la cual el Consejo Estatal de Seguridad, que está conformado por los 18 presidentes municipales y los titulares de las distintas instituciones de seguridad del Estado, aprobaron por unanimidad este programa y a su vez pues un hecho sin precedentes, acordaron que cada uno de los municipios que conforman el Estado iba a generar su propio programa municipal de seguridad. ¿Por qué es esto un hecho sin precedentes? ¿Por qué? Porque se tiene una política pública en cada uno de los estados que conforman el Querétaro, que va encaminada junto con el Programa Estatal de Seguridad a coordinar las acciones para que justamente se garantice la seguridad de los queretanos. Entonces, posteriormente a que se publica el Programa Estatal de Seguridad, en fecha 10 de junio del 2022, se publica la reforma en materia de justicia cívica y justicia cotidiana. Muy importante recordar que una de las principales leyes es la Ley de Respeto Vecinal, que es la ley a nivel estatal, que nos va a hablar justamente de qué vamos a entender como justicia cívica y justicia cotidiana y los actores que en ella van a confluir. ¿Por qué? Porque posteriormente a que se da esta reforma el 10 de junio, se vuelve a sesionar el Consejo Estatal de Seguridad y de la misma forma, por acuerdo de los 18 municipios y de las instituciones de seguridad, se llega al punto de que los municipios convienen que van a generar las reformas normativas, ya sean los reglamentos existentes o con la emisión de nuevos reglamentos. ¿Para qué? Para que se pueda operar este sistema. El tema de justicia cívica y justicia cotidiana para Querétaro implica que la policía queretana va a ser un agente de justicia, un agente de paz y un agente de legalidad. Entonces, es justamente sobre este esquema que nosotros hablamos de la policía de proximidad queretana. En este sentido, quisiera darle el uso de la voz a mi compañero Juan Luis. Él les hablará un poquito más sobre el impacto que se tuvo en la Ley de Respeto Vecinal. Muchísimas gracias, licenciada Campos, licenciado Gerardo, con su permiso. Entrando ya de lleno a la esencia de la reforma en materia de justicia cívica y justicia cotidiana, es necesario que recordemos que además de lo que contempla la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro contempla en el artículo 2, párrafos 6º y 7º, que la seguridad, así como vivir en un entorno tranquilo, es parte de los derechos de las personas en el Estado. Asimismo, autoridades y ciudadanos, en términos de lo que establece el párrafo 7º del artículo 2 de la Constitución, deben contribuir en el establecimiento de las condiciones que permitan a los habitantes del Estado vivir en un ambiente seguro. En este sentido, y como lo comenta la licenciada Campos, es que se pudo llevar a cabo las adecuaciones del marco jurídico de manera integral, empezando desde la parte a nivel Estado de la legislación estatal, para poder materializar en la norma o en la disposición la noción del policía de proximidad, el tema de la prevención del delito, así como el tema de la justicia cívica. Hecho esto, tal como lo comenta ellos, se llevaron a cabo los trabajos para que a nivel municipal se hicieran las adecuaciones correspondientes para aterrizar los mismos conceptos y pues al final que también se emitieran los documentos o los ordenamientos a nivel institucional, tales como convenios, manuales, protocolos y acuerdos. En términos generales, si hablamos de la ley, de la reforma en materia de justicia cívica y justicia cotidiana, de la totalidad de las disposiciones que fueron reguladas, vale la pena que no perdamos vista que la de mayor relevancia para el tema de la justicia cívica es la Ley de Respeto Vecinal. Una ley que incluso para muchas personas sigue siendo un tanto desconocido y en su momento también lo fue. Esta ley se constituye como el ordenamiento donde se encontrarán todas las disposiciones a través de las cuales se van a establecer las bases de la justicia cívica. Si hablásemos de los objetivos de la reforma, podemos encontrar que se genera un modelo nuevo de participación comunitaria, así como se instaura el modelo de policía de proximidad, el de justicia cotidiana, el de prevención del delito y el de justicia cívica, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Sin embargo,
Hay 3 impactos normativos que podemos resaltar de dicha reforma. El primero de ellos es en relación con lo que comentaba hace un momento el licenciado Gerardo, es que por primera vez tenemos definido lo que es el policía de proximidad en un ordenamiento jurídico y en una ley. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 6, fracción 18 de la Ley de Seguridad, así como también se crea el Centro de Prevención del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro, y en el tema de la justicia cívica tendremos una reclasificación de las faltas administrativas. Para irnos por partes y toda vez que todo confluye y todo se relaciona, estos temas, estos puntos son interdependientes, lo primero de ello es, para ello lo primero es tener en conciencia la definición del policía de proximidad. ¿Qué entendemos por el policía de proximidad? Es el agente facultado para el uso legal de la fuerza, con la capacidad para implementar habilidades en materia de mecanismos alternativos para la solución de conflictos y para poder fungir como primer respondiente en el ámbito de la justicia penal, para velar por el cumplimiento de la norma en el ámbito de la justicia cívica y para promover la resolución de los conflictos a nivel comunitario en el ámbito de la justicia cotidiana. Es por eso que podemos definir, es conocido esta figura como el policía de las 3 justicias, la penal, la cívica, la cotidiana. Por otro lado, y todo esto es completamente apegado del derecho en el derecho de acceso a la justicia, porque vale la pena recordar que no debemos confundir lo que es el derecho de la tutela judicial efectiva con el derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Hablamos de tutela judicial efectiva y lo adecuado sería remitirnos a la necesidad de la existencia de los tribunales y de los operadores jurídicos a nivel judicial para poder resolver los conflictos. Pero lo cierto es que en términos de lo que establece el artículo 17, como lo mencionó hace un momento, licenciado, pues vaya, todos los ciudadanos tienen derecho a la resolución de sus conflictos. Entonces tenemos a este agente, a este policía, como el primer acercamiento del acceso a la justicia para los ciudadanos. Y fíjate que ahí, licenciado, si me lo permites, maestro, no hablamos de 3 policías, es uno solo. Con esta visión integral, así es, correcto, que le permite la capacitación para poder tener las habilidades y la capacidad suficiente para discernir un problema y que éste pueda terminar ahí sin necesidad de llegar a un órgano jurisdiccional. Exacto. Ahí quisiera, justamente en el diseño que se hizo del Programa Estatal de Seguridad para el diseño de la política, se hizo un análisis de las llamadas que se recibían en el 911. ¿Por qué se hizo este análisis? Porque muchas veces la cifra crecía, pero no analizábamos qué se estaba atendiendo en el 911. Entonces, cuando se hace el análisis, se encuentra que en la mayoría de los casos eran temas que atendían a faltas administrativas o a temas que, como usted lo menciona, son conflictos que muchas veces son temas de conflictos dentro de la comunidad y que justamente con este nuevo esquema del policía de proximidad y con esta amplitud del derecho de acceso a la justicia, al final lo que la gente busca es que se solucione el conflicto. Las personas difícilmente nos van a decir, yo quiero forzosamente llegar a un juicio. ¿Por qué? Porque hay temas, un ejemplo, que el vecino no le baja, son altas horas de la noche y tiene la música con un volumen muy alto. Al final eso nos genera una molestia y estamos de acuerdo que si se soluciona ahí, después lo vamos a ver con el tema de los convenios conciliatorios que inclusive contempla la ley de respeto vecinal, es un tema que se le va a dar la solución en ese momento y que si no se soluciona tal vez pueda trascender, pero el punto aquí es el acceso a la justicia entendido más allá de la tutela jurisdiccional efectiva. Y ahí quisiera yo recapitular algo, licenciada Campos, porque se dice muy sencillo, pero llegar a estas políticas públicas que tengan una trascendencia, no únicamente momentánea de 3 años o de 6, sino que efectivamente pueda trascender esta política pública, pues es derivada también a una visión de ver cuáles son las problemáticas serias reales de nuestro Estado. Porque pues a menos de 60 kilómetros, 70 kilómetros, estoy hablando del Estado de México, estoy hablando de Michoacán, estoy hablando a menos de 30 con Guanajuato, pues las problemáticas son completamente diferentes. Y en Querétaro, tú lo comentabas, algo muy importante que quiero rescatar es que de las llamadas del 911 no todas son de me robaron, me están asaltando o estoy sufriendo una agresión en persona, sino son problemas en donde mi vecino no me deja dormir. Yo quiero llegar con la tranquilidad a mi casa y quiero pues abrir mis ventanas, pero el perro del vecino está todo el día solo
ahí está ladrando y no lo atiende, y entonces pues genera un conflicto. A fin de cuentas es un conflicto vecinal que si no lo puedo en ese momento detener, pues sí puedo llegar a una ofuscación que puede ser liarse a golpes, terminar presentando una querella por lesiones, daños, etcétera, etcétera, que con esta visión que comentaba el maestro Venegas es muy importante porque el policía tiene la visión y la capacitación suficiente para poder en ese momento cerrar o zancar una problemática, ¿no? Ahora, en la operatividad, ¿cómo se lleva a cabo? Bien. Hay que tomar en cuenta que el tema de la noción, la definición del policía de proximidad es solo una de las partes integrantes valga la redundancia, de la integralidad de esta reforma. Para ello es que se llevó a cabo también la adecuación de las disposiciones que concretamente contemplaban lo que son las faltas administrativas, las conductas consideradas como faltas administrativas. Esto con base en el rediseño o en la reclasificación de las mismas. Pero antes de llegar a eso, también hay aquí algo importante que la Ley de Respeto Vecinal contempla. El primero de ellos es que por primera vez en la Ley de Respeto Vecinal, de manera expresa se contemplan cuáles son los principios sobre los cuales descansa la justicia cívica. La justicia, la libertad, la democracia, la corresponsabilidad, la civilidad, la legalidad. En este sentido, no solamente se contempla ello, sino que también se establecen cuáles son los objetivos de la propia Ley de Respeto Vecinal ya de forma expresa, es decir, sentar las bases sobre las cuales descansará el derecho en el tema de la justicia cívica, y también se establecen los deberes de los ciudadanos incluso en el ámbito de la justicia cívica. Si quisiéramos definir incluso la justicia cívica, la ley nos brinda la oportunidad, toda vez que la entiende como el conjunto de estrategias y acciones implementadas por las autoridades para preservar la convivencia social y procurar la cultura cívica con la participación comunitaria. Hecho esto, teniendo como base esto, ahora sí podemos hablar de la clasificación de la misma y tomando como base estos principios, estas nociones que van mucho más allá incluso del plano jurídico positivo, sino de principios y de acuerdos y de nociones contempladas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, es que se estimó llevar a cabo la clasificación en el sentido de tener un grupo de conductas consideradas aquellas que atentan contra la dignidad de las personas. Un grupo de conductas que atentan contra la tranquilidad de las personas, las conductas que atentan contra la seguridad la seguridad ciudadana, el medio ambiente, el entorno urbano y también el maltrato a los animales en los casos, en las conductas que no sean consideradas delito. En este sentido tenemos una clasificación se clasifican de 6 maneras y cada una de ellas atiende a conceptos, como le comento, que van mucho más allá de lo meramente normativo establecido en la ley. Podemos encontrar que esta clasificación tiene su fundamento en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en el artículo 21, que dispone que la sanción a las faltas administrativas también forma parte de la seguridad y también es una función a cargo de los municipios, así como en el artículo 2 de la Constitución local, como les comentaba hace un momento, y también en los criterios establecidos en las resoluciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando plasmamos esto, cuando encontramos plasmado, esto dentro de la ley, daremos cuenta de que cada uno de estos conceptos, dignidad, tranquilidad, seguridad ciudadana, entorno urbano, medio ambiente y la protección respecto del maltrato de animales, se encuentran en un grado de profundidad mucho más amplio y que permiten una mayor tutela de los mismos. En este sentido, si podemos encontrar dentro de las conductas que se consideran que atentan contra la dignidad, pues todas aquellas que se considera tienen como base el propio concepto de la dignidad humana, como esta cualidad inalienable, como este aspecto inherente a la persona humana, que incluso si lo lleváramos a términos kantianos, nos obligaría a pensar en el ser humano en un fin en sí mismo, en un medio para el cumplimiento de otros. Y además, maestro Venegas, como atinadamente lo puntualizas, en muchas ocasiones la dignidad de la persona tiene tiene una tutela tan preponderante que incluso en tratados internacionales, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la maneja como una cuestión muy importante del ser humano. ¿Qué es el ser humano si no tienes dignidad? ¿No? En el sentido, entonces, ahí me gustaría, si no tienes inconveniente, puntualizar. Ya tenemos un par de preguntas aquí que nos hacen
y un par de saludos también. Ahorita regresaré o comentaré algunos de ellos, pero me gustaría que pudiéramos clasificar estas faltas administrativas que puntualizas muy, muy detenidamente, hablando de la dignidad de las personas, porque pues en este momento, simple y sencillamente, de lo que nosotros conocemos, incluso los movimientos que ha tenido nuestra máxima casa de estudios, los famosos tendederos, pues es muy fácil denigrar o señalar o menoscabar la imagen, la integridad de una persona. Pero ¿qué pasa también allá afuera en la sociedad? ¿No? En lo que tiene que ver con la tranquilidad de las personas, no nada más estoy hablando de la seguridad que implica sus posesiones, sus bienes, sino la tranquilidad que tú puedas salir al parque, que tú tengas un alumbrado público, que tú te sientas seguro porque hay una patrulla cerca, ¿no? De la seguridad ciudadana, pues por supuesto, ¿cómo van verificando ustedes las zonas de alto impacto, zonas criminológicas, ¿no? Donde más incidencia delictiva hay y que por lo menos la persona se entere a través de los medios de comunicación que efectivamente hubo una respuesta adecuada y rápida, oportuna, eficaz sobre algún hecho delictivo y que se detiene a la persona? No menos importante, bueno, ya lo comentabas, el medio ambiente y por supuesto lo que tiene que ver con los animales, ¿no? Que lo veíamos muy natural. Y en cuántas ocasiones veíamos pues que estos animales, dígase perros, estaban en las azoteas ahí, ¿no? Y entonces tuvimos que pasar un par de tiempo, una generación para decir, oye, es que no es para que lo tengas en la azotea, hay que hacer conciencia del cuidado, pero nos costó trabajo llegar a eso. ¿Cómo ustedes pudieron visualizarlo en esta ley de responsabilidad vecinal? Como le comentaba al licenciado, no hay que perder de vista de entrada que estamos hablando de justicia cívica. Justicia cívica en la cual se rige o se encuentra dentro de un ámbito de competencia o dentro de un ámbito material regido por las normas, las reglas del derecho administrativo. Hay situaciones que van más allá y tendrán que ser revisadas y darles el seguimiento correspondiente por las instancias competentes para ello. En el tema de la justicia cívica en relación propiamente con el derecho administrativo, pues tenemos que aterrizar cada una de estas nociones, lo de la dignidad, lo de la tranquilidad, lo del entorno urbano, lo del medio ambiente y los demás, en la realidad o en la dinámica social de las relaciones comunitarias que implican la justicia cívica. De hecho, lo importante de esto radica en el hecho de que para poderlo definir y para poderlo aterrizar, pues no podemos perder de vista que aun y cuando son ámbito de competencia muy específico, el derecho administrativo, también tienen cabida este tipo de nociones. En el tema, por ejemplo, del medio ambiente, se creó la clasificación tomando en cuenta las nociones de vanguardia que la Suprema Corte ha emitido en los amparos directos, en las ejecutorias de los amparos directos, donde contempla el medio ambiente no solamente de manera tradicional, sino en una doble dimensión, donde el medio ambiente, por ejemplo, ya es considerada la necesidad de protegerlo por sí mismo. El medio ambiente es un valor en sí mismo e incluso se puede llegar a considerar transgeneracional. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que se contemplaron para poderlos aterrizar. Hecho esto y mencionado este tema de la clasificación, pues vamos a encontrar en la Ley de Respeto Vecinal pues la parte que atiende el tema del procedimiento, el típico procedimiento, el inicio del procedimiento por presentación derivado de la comisión de una conducta considerada falta administrativa, así como la posibilidad de que se inicie un procedimiento con queja y se brinde la oportunidad de que las personas intervinientes en el conflicto puedan llegar a la resolución de su conflicto a través de algún acuerdo. Es decir, en el procedimiento por queja se puede acercar la persona al procurador social que considere se está llevando a cabo una conducta considerada falta administrativa para que el procurador social valore el escrito, la queja correspondiente y en su momento pueda llevar a cabo la citación a la persona, al probable infractor, vamos a llamarlo así, para que puedan acudir a la audiencia, puedan manifestar ambos los hechos que a cada uno le atañen y el procurador social o en su defecto el juez cívico pueda llevar a cabo la valoración instándolo siempre a llegar a un acuerdo y en dado caso de que no sea así, se pueda llegar a una resolución. En este sentido, pues al final tanto uno como el otro terminan en la emisión de una sanción de naturaleza administrativa que, como todos sabemos, en materia de justicia cívica serían pues, la multa, el arresto o el trabajo a favor de la comunidad.
Y es aquí donde nos encontramos con uno de los tópicos más interesantes de las sanciones en materia de justicia cívica contempladas en la Ley de Respeto Vecinal y en los reglamentos que también fueron adecuados por parte de cada uno de los municipios. Y es el reconocimiento de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana. Entendidas estas como una modalidad del trabajo a favor de la comunidad, y que si las quisiésemos definir, las entenderíamos como estas acciones dirigidas a los infractores que buscan atender las causas subyacentes generadoras de las conductas antisociales o anticívicas, vamos a llamarlo así. Vamos a comprender entonces que estas medidas buscan redimensionar la sanción. ¿Para qué? Para que sí se pueda llevar a cabo una reintegración cívica del probable infractor. Fíjate que me gustaría, nos quedan 4 minutos para cerrar este bloque. Licenciada Campos, maestro Venegas, a mí me gustaría que pudiéramos recapitular muy breve, eso para cerrar esta idea, en lo que tiene que ver también con la sanción. Porque pues partimos de la base de la multa, incluso que no lo sé, y ahí me gustaría que pudiéramos entenderlo, porque la gente que nos ve pues también es mucho estudioso del derecho, aquí de nuestra máxima casa de estudio, estoy hablando desde la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, que hay algunas personas que nos siguen, pero también la gente en casa que diga, a ver, espérame, entonces me dices que me pueda ya atender o puedo yo acercarme ya a un policía para atender estas necesidades que yo tengo, estas problemáticas que me pasan a mí del día a día. 2, ¿cómo funciona? Es decir, estamos hablando que seguimos, o no sé si sea el modelo del juez cívico, con el que se acude, ante el cual se puede acudir, y entonces, oye, a ver, te estoy citando, no te estoy conminando, te estoy señalando que hay una queja, ¿no? Porque aquí no es de, a ver, vamos a conciliar, no estamos conciliando, porque aquí hay una queja perfectamente soportada por una autoridad, que en este caso estamos hablando del policía de proximidad, que levanta, da fundamento, da un antecedente, me imagino que hay hasta señalamiento, o incluso puede hablar en ese momento el policía con el vecino, pero esta conducta es repetitiva y entonces necesitamos llevar a una sanción coercitiva, que estamos hablando de la multa, que me pudieras decir más o menos a cuánto oscila, porque la última vez que yo lo checaba con un juez cívico podían llegar multas hasta de 50,000 pesos. Del arresto, pues se dice muy sencillo, pero pues quedarse 36 horas no es nada gratificante. Y la otra, maestro, ¿no pasaremos o no será importante darle un mayor impulso, darle una mayor fuerza al trabajo en favor de la comunidad? Es decir, como que regresarle el origen, porque, pues ok, pago mi multa, ok, bueno, pues me quedo aquí, de todos modos, pues le pido en mi casa que me traigan una cobija y me van a traer aquí hasta comida. Yo creo que lo que nos podría originar una mayor dignidad sería el trabajo en favor de la comunidad, pienso yo. Pero me gustaría que nos quede un par de minutos para también cerrar este bloque de 2 minutos, maestro, que pudiéramos comentar esto y si no nos alcanza, pues regresando a la pausa. Justo sobre este tema de las medidas para mejorar la convivencia, que es una parte del trabajo en favor de la comunidad, la Ley de Respeto Vecinal sí plantea que cuando existe una reincidencia, vamos a llamar reincidencia a la comisión de 2 o más infracciones dentro de un periodo menor a los 6 meses, se debe de privilegiar el tema de las medidas para mejorar la convivencia, justamente por lo que mencionaba el maestro Juan Luis. ¿Por qué? Porque hay que atacar las causas de... lo que pasaba muchas veces con la multa es que al final las personas dicen, bueno, hago esto y voy a pagar una multa y en unas horas estoy fuera y estoy haciendo lo mismo. Entonces, justamente por proteger este tema de la convivencia social, se le da esta prioridad a estas medidas a través del tema de la reincidencia. No, completamente de acuerdo, y da justo en el clavo, licenciado, a través de la reforma se busca privilegiar y fortalecer la sanción del trabajo en favor de la comunidad en su modalidad de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, entendidas con esta naturaleza que le compartí hace un momento. En este sentido, pues vaya, lo que se busca es efectivamente que la comunidad se integre, que la comunidad perciba que hubo una sanción, que hubo una reacción, ¿no? ¿Les parece bien que podamos regresar para desarrollar este segundo bloque con esta cuestión más operativa, más forense, y ya demos pauta también a las dudas o inquietudes que amablemente nos hacen llegar? Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.
Regresamos. Continuamos. Ya estamos completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y estamos transmitiendo desde el corazón del estado de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en esta máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo la licenciada María de los Ángeles Campos González y, por supuesto, el maestro Juan Luis Venegas Núñez, con los cuales estamos hablando de la reforma en materia de justicia cívica y justicia cotidiana. Y si ustedes me lo permiten, ya tenemos un par de preguntas. Bueno, agradecerle a Ana Julia Terrazas, que está atento aquí. Ángel Flores, muy buenas tardes, saludos cordiales. Gracias, Ángel. Interesante programa. Nos comenta Celina, muy buenas tardes. ¿En qué legislación o reglamento se ve lo relativo a la justicia cívica y cotidiana del Estado? ¿Quién nos pudiera apoyar ahí? Bueno, primero aclarar, está la Ley de Respeto Vecinal, que da el marco estatal. ¿Por qué es importante este tema? Porque de manera general establece los lineamientos, pero cada uno de los municipios, ya sea con la modificación de su reglamento respectivo o con la emisión de un reglamento nuevo, fue adecuando lo que la Ley de Respeto Vecinal señala. Entonces, dependiendo del municipio, tendríamos que ir a la legislación específica, que sería por lo regular el reglamento de justicia cívica, o en su defecto en algún reglamento ya preexistente que regulaba este tema de las faltas administrativas. Ok. Pero, maestra, nada más para puntualizar, ¿pueden ingresar al buscador de Ley de Respeto Vecinal? Sí, de hecho, la Ley de Respeto Vecinal ya está publicada con la reforma. En un ejemplo, en la Cámara de Diputados, la página de la Cámara de Diputados, que por lo regular tiene todas las publicaciones de la ley, pueden ingresar, buscar Ley de Respeto Vecinal y ahí van a encontrar el marco general sobre el cual se trabajó este tema de las reformas. Sí es bien importante que por el tema de la soberanía que tiene cada uno de los municipios para legislar sobre el tema en específico, cada municipio fue adoptando esta normatividad acorde a las necesidades de cada uno de los municipios. Fíjate que eso es algo muy padre, la verdad. Entonces, ahí pueden ustedes encontrar el marco general y en sus municipios, ya en su reglamento respectivo, en específico cómo se fue adecuando a cada uno de los municipios, que digo, ahí sí sería muy importante señalar que justamente por este tema del trabajo en la coordinación, por ejemplo, el tema de las clasificaciones, ustedes lo van a encontrar básicamente igual, inclusive faltas administrativas. Lo que sí se adecuó fue mucho las figuras del procurador social. ¿Por qué? Porque algunos municipios, dependiendo de básicamente las necesidades poblacionales, porque, por ejemplo, la zona metropolitana tiene mucho más población que de repente la zona serrana, fue adecuando, por ejemplo, el tema de la figura del procurador social. Pero el tema general está en la Ley de Respeto Vecinal. Sí, qué bueno. Bueno, espero que podamos dar cumplimiento a lo que nos comenta aquí Celina, que pueda ingresarlo en la Ley de Respeto Vecinal, que lo pueda buscar en el buscador, para que, bueno, pues me imagino que también quiere verificar cuáles son las sanciones, ¿no? Desde el punto de vista punitivo, ¿no? ¿Qué sanciones nos tiene? Nos comenta qué pasa cuando mi vecino tiene 3 o 4 vehículos y ocupan el frente de su casa y también mi cochera. Sí. Esta es una de las conductas que se encuentran reguladas dentro de la clasificación de aquellas que atentan con la tranquilidad de las personas. Es decir, sí tenemos la disposición contemplada, sí se encuentra una sanción y vaya, en términos de lo que la ley establece, pues vaya, puede ser producto de una sanción, pero también puede ser conducente que se acerque a su procurador social o a su juez cívico en su defecto para poder iniciar el procedimiento de queja en términos de lo que establece tanto la Ley de Respeto Vecinal como, vaya, los reglamentos municipales. E incluso, si revisamos bien la Ley de Respeto Vecinal y los reglamentos, daremos cuenta de que es una de las conductas que pueden ser objeto de la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de conflictos por parte del policía de proximidad y se puede generar un convenio conciliatorio derivado de dicha situación. Maestro, para recapitular un poco, porque quiero yo comentar aquí en la mesa que nos sigue mucha gente productiva, la gente que muy probablemente sale de su casa, de su trabajo, y en este momento contamos con la oportunidad de que nos pueda ver pues, a través de las redes sociales o en su casa, en su televisión, ¿verdad? Maestro, es decir, ¿puedo marcar yo al 911
y el elemento de proximidad, es decir, el elemento de policía de proximidad, va a levantar un acta y decir, oiga, vecino, respete la cochera, ¿no? Su libertad termina donde el otro comienza, etcétera, etcétera. Con la capacidad, por supuesto, que tiene el elemento de policía. Pasar una semana y otra vez vuelve a pasar la misma situación, al grado tal que tengo la necesidad de marcarle porque no puedo salir o no puedo entrar a mi cochera. Y entonces, ahí tengo las dos opciones, la que tú comentabas, ir a mi delegación, al área jurídica, o dónde está el juez calificador o está el juez cívico, porque muchos lo ubicamos como en delegaciones, por lo menos estoy hablando aquí en la zona conurbada de Querétaro. No será lo mismo en Pinal, no será lo mismo en Cadereyta, ¿verdad? Pero ¿a dónde acudo? ¿Cómo lo hago de forma operativa? Porque Sí. pues igual al rato van a salir más dudas, pero de una vez que quede claro, o en una retransmisión que diga, sí me quedó claro. Sí. Cada uno de los municipios, y ya es en función de ello dependerá la ubicación del mismo, cuenta con el área, con los juzgados cívicos o incluso en algunos casos las oficinas o las instalaciones de la Procuraduría Social. Un procurador social que en este caso atiende, en términos de lo que establece la ley, a funciones de naturaleza más conciliatoria. Pero también tanto la ley como los reglamentos contemplan que ante el hecho de que no existe en el municipio, porque no en todos los municipios hay procurador social, las atribuciones contenidas en los reglamentos y en la ley, que es supletoria también de los reglamentos, porque se quedó de manera expresa en muchos de ellos, en la totalidad de ellos, el juez cívico puede ejercer dichas funciones. Partiendo de esto, puede el ciudadano acercarse a su procurador social para iniciar el procedimiento de queja en términos de lo que platicaba hace un momento, con cada uno de los pasos que tanto la ley como los reglamentos contempla. Pero también existe la posibilidad, como les comentaba, de que pueda realizar la llamada al policía para que en ejercicio del enfoque de proximidad al cual está obligado en términos tanto de ley como de reglamento, pueda llevar a cabo los actos tendientes a la generación de un convenio conciliatorio. Hecho esto, se asentarán las obligaciones correspondientes por cada una de las partes y se le dará el seguimiento correspondiente. Si el ciudadano podrá dar seguimiento al cumplimiento, contará con su convenio y pueden tener estos tanto una obligación como de hacer, como de no hacer, incluso hasta de dar. Hecho esto, ante el incumplimiento puede acercarse ya sea al procurador social o al juez cívico en su defecto para manifestar que el convenio no ha sido cumplido en los términos establecidos que en su momento se celebraron. Y ante esto es viable, porque así lo dispone tanto la ley como los reglamentos, que la persona que incumplió pueda ser sujeto de alguna clase de medida de apremio, entendidas estas como los instrumentos con los que cuenta la autoridad en materia de justicia cívica para poder hacer cumplir sus determinaciones. Ok. Maestro, no quiero que se me vaya a pasar, y recuérdame para darle seguimiento a las preguntas, pero que nos puedas comentar cómo llegamos a la multa, cómo llegamos al arresto y lo que tiene que ver con los trabajos en favor de la comunidad. Que me recuerdes ese punto porque me parece que es importante para generar, yo diría, maestro, para generar o motivar la participación ciudadana. Claro. Me parece a mí que puede ser importante. Bueno, agradecerle también, nos comenta Paula, dice, ¿qué sucede si la vecina de enfrente de mi casa tiene un perro, pitbull, y lo deja por ratos afuera de su casa? Esto ocasiona que mis perros se alteren y están aventando la puerta. ¿Qué decimos ahí, maestro? Bueno, sería el mismo caso, sigue siendo un tema de una falta administrativa, siempre y cuando solamente se queda ahí, y salvo en algún caso que pudiera configurar algún delito, sería el mismo procedimiento acercarse a su procurador social, en su defecto, si no existe procurador social, a la figura del juez cívico para entablar la queja y poder llegar a un acuerdo. En este sentido, podríamos hablar de que se pudiera llegar a un acuerdo en el cual esta persona se haga cargo de su mascota, porque al final es su responsabilidad, y si no se cumple el acuerdo ya se tendría que llegar, y justamente va ligado con lo que nos comentaba, que se tendría que llegar a desahogar todo el procedimiento administrativo como lo conocemos para la imposición de una sanción. Es muy importante recordar que, por ejemplo, esta figura de los convenios conciliatorios y de cómo va a estar elaborando el procurador social atiende mucho a lo que hablábamos desde un principio, al acceso a la justicia. El acceso a la justicia entendido más allá de la tutela judicial efectiva, que ha sido un conflicto muy fuerte porque estábamos en ese paradigma donde decir acceso a la justicia nos implicaba ir ante la figura de un juez en distintas materias y llegar forzosamente a la emisión de una sentencia. Pero ¿qué pasaba? Que
un ejemplo en este tema de lo que nos comenta la persona. Mi conflicto es que mi vecina no se hace cargo de su mascota. Entonces, lo que tenemos que priorizar ahí, y justamente el artículo 17 nos los dice, hay que priorizar la resolución de los temas de fondo. Que algo que inicia como un conflicto no se vuelva después una controversia y no pueda escalar. Justamente por eso entra esta parte del policía de proximidad, y por eso el policía de proximidad va a tener un papel muy importante en el tema de la convivencia social. Sí, porque además, fíjate bien, lo subrayabas atinadamente, estimada licenciada, de que el hecho de que este perro esté afuera de mi casa, que los míos se alteren, bueno, pues ahí dices, ok, sí, es un acto de molestia, por supuesto. Pero ¿qué pasa si hubiese un menor y este menor abre la puerta o sale y sale corriendo porque llegó el papá, llegó la mamá o porque la razón que sea, y que de pronto el perro reacciona y lo muerde? Entonces, ¿qué tipo de lesión le puede quedar? Y depende, pues no es lo mismo que nos muerda cualquiera de nosotros, que pues sí, por supuesto va a ser una lesión considerable, a que muerda un niño de, no sé, 7 años que pueda hasta generarle una amputación de brazo, ¿no? Sí, de hecho, vaya. Es importantísimo que nos acerquemos, y qué buena, recordando la pregunta que hizo alguno de los televidentes hace un momento, es importantísimo acercarnos a revisar nuestros ordenamientos. Esta figura, lo que contempla, lo que platicaba hace un momento el licenciado respecto de los ruidos que pueden afectar ahí la tranquilidad de los vecinos, sí está contemplada tanto en la Ley de Respeto Vecinal como en los reglamentos. En el caso, en el supuesto que nos comenta, en el que pudiese haber algún tipo de lesión derivado de alguna conducta, pues vaya, tendría que ser atendido por los cauces correspondientes en caso que se actualice algún tipo penal, y pues vaya, se le tendría que dar el cauce correspondiente a través de las vías competentes. Es importante no olvidar que el hecho de que se emita o se aplique una sanción en materia de justicia cívica o administrativa es con completa independencia a las responsabilidades que pudiese haber en materia civil, fiscal, penal. La misma ley y los reglamentos lo reconocen. Entonces, es bien importante que nos acerquemos a conocer la norma, que conozcamos la Ley de Respeto Vecinal, que conozcamos nuestros reglamentos de justicia cívica por cada uno de los municipios donde habitemos, y vaya, y que los van a poder encontrar, como lo mencionó la licenciada Campos, en los portales tanto de La Sombra de Arteaga, en la página de la legislatura y en los diferentes canales de las gacetas municipales. Sí, agradecerle al maestro Eduardo David, un maestro, agradecerle saludos al doctor Gerardo Pérez, gracias maestro, y a los exponentes en este tema tan importante. Nos preguntan, ¿de qué poder depende el procurador y los jueces cívicos? Estamos hablando de una cuestión administrativa, no depende ni siquiera del órgano jurisdiccional. Sí, depende del municipio. Así es. Los juzgados cívicos son de competencia municipal y en términos, pertenecen a la estructura organizacional del municipio. En términos de lo que establece la Constitución, el tema de las infracciones a las faltas administrativas es un tema municipal, y la instancia competente para poder resolver para conocer, para resolver y para determinar la responsabilidad en dado caso de que lo haya, es la misma instancia municipal a cargo de sus juzgados cívicos o sus procuradurías sociales, según sea el caso. Ahí, maestro, regresando a ese punto y aprovechando activamente la pregunta del maestro Eduardo David, agradecerle el favor de su atención. Maestro, me gustaría que me dijeras ahí, tomando en consideración que dependen del municipio, pues tanto la multa como el arresto se tiene que llevar a cabo dentro de las instalaciones profesas que el municipio haya destinado para ello. ¿Y qué pasa con los trabajos en favor de la comunidad? Porque muchos maestros, pues como que el hecho que tú le digas, oye, pues ve, ahora barre la calle, ahora ve y da vialidad, como que yo lo veo como que muchos podrían decir, no, es que está atentando contra mi dignidad, contra mi persona, pero al contrario, maestro, porque ¿cómo incentivamos la participación ciudadana? ¿No? Okay. Ahí es muy necesario precisar que dentro de esta reforma en materia de justicia cívica y justicia cotidiana se creó el Centro de Prevención Social de Violencia y el Delito. Es una institución estatal y justamente este centro se crea en parte para el tema de justicia cívica. ¿Por qué? Porque es necesario que se tenga un catálogo de programas establecidos para el tema principalmente de las medidas para mejorar la convivencia.
Lo que se busca aquí es que cuando las personas cometen alguna infracción, se adhieran a un programa que va a tener un objetivo y que justamente va a abonar a la recomposición del tejido social de la comunidad a la que ellos pertenecen. Un ejemplo, vamos a encontrar como una falta administrativa el tema de los grafitis, que alguien llegue y te grafitee la fachada de tu casa. Entonces, una pregunta sería, ¿realmente qué abona más? ¿Que yo a esa persona le imponga una multa o que esa persona a través de un programa comprenda primero el por qué está mal, el que se responsabilice de esta conducta y por qué esta conducta daña el tejido social y que esta persona pueda realizar actividades que abonen a su comunidad? Por eso se crea el centro. El centro como tal va a ser el encargado de coordinar y de supervisar el cumplimiento de estas medidas. Obviamente, como en cualquier situación ya jurisdiccional, porque tendría que haber una determinación del juez cívico para la imposición, se le va a remitir un informe al juez cívico. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de que se está dando el cumplimiento. No se va a quedar solamente en el envío, sino que se va a tener el informe en el cual esta persona está cumpliendo y al finalizar se va a dar también un informe. Justamente por este tema de atender a las causas subyacentes del papel de la justicia cívica tan importante para el tema de conservar y hasta de recomponer el tema del tejido social. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas veces la violencia escala. Entonces, lo que hoy es, por ejemplo, el ejemplo del perro, lo que hoy es un acto de molestia, un tema tal vez de falta administrativa, si no se atiende a tiempo, pudiera terminar en un delito y pudiera terminar en alguna lesión a un bien jurídico de alguna persona. Y justamente eso es lo que se pretende evitar. No sé si ustedes complementan. Sí, y todo esto que comenta la licenciada Campos está en la norma. Lo vamos a encontrar en la ley, lo vamos a encontrar en los reglamentos. Vamos a dar cuenta incluso de que al momento de que se establezcan las sanciones como la multa, el arresto y el trabajo a favor de la comunidad, vamos a encontrar un catálogo de todas las actividades que se consideran trabajo a favor de la comunidad. Y dentro de ese artículo vamos a encontrar también que dentro de que como trabajo a favor de la comunidad se encuentran las medidas para mejorar la convivencia cotidiana. Y no solo eso, vamos a encontrar también un artículo donde venga un catálogo de lo que se consideran medidas para mejorar la convivencia cotidiana sin que este sea restrictivo, porque en la fracción final de dicho artículo, mismo que se replique en los reglamentos, se abre la posibilidad a la generación de los programas necesarios para poder atender las causas subyacentes de cada municipio en función de sus dinámicas sociales. Entonces, correcto. Si hacemos como una puntualización para poder encontrar de bote pronto cuáles son las medidas para mejorar la convivencia cotidiana, vámonos al 86.4 de la Ley de Respeto Vecinal y vamos a encontrar un listado de acciones que se despegan un poco de la noción de lo que es el trabajo a favor de la comunidad para entenderlas como acciones más de carácter positivo que sí buscan atender, como lo comenta la licenciada Campos, las causas subyacentes de las conductas, vamos a llamarlo anticívicas, de los infractores. Y que son la problemática del día a día. El licenciado Alejandro Hernández, le contesta también al maestro Eduardo David, dependen directamente de los municipios, en algunos casos de la Secretaría del Ayuntamiento y en otros de la Secretaría de Gobierno. Así es. Saludos a los ponentes, excelente tema, también al doctor Gerardo, gracias, muy amable. Nos comenta también Celina, ¿cuántos procuradores y jueces cívicos hay en la ciudad? Ante un problema, ¿puedo acudir ante cualquiera indistintamente? Es decir, pues no tienen, no es como voy con el 1, con el 2. Rodrigo Gutiérrez, felicidades al liceo José Luis Venegas. Mafer Mayoga, bueno, también manda saludos. Maestro, desafortunadamente nos quedan 3 minutos y no quiero yo ser grosero con la persona que nos escribe, Celina, de cuántos jueces cívicos ante cuál puedo acudir. Por favor, si lo podemos contestar en medio minuto, maestro, para que nos digas, por favor, que nos puedas comentar todavía este gran evento, gran Congreso Internacional de Cosmos, que nos puedas decir, por favor, rapidísimo, qué esperamos para mañana. Y la gente, yo vi por lo menos hoy en la mañana alrededor, fácil, sin menospreciar, 1,300 personas ahí en el Congreso Cosmos. Pero que nos digas qué nos espera para mañana y si le podríamos contestar rápido a Celina. Rapidísimo. Para el dato, sería conveniente acercarse a su autoridad, a la autoridad municipal, que es quien tiene, porque hay una variación en función de cada uno de los municipios. Y de las delegaciones, ¿no? Así es. Partiendo Querétaro Capital, zona conurbada, Corregidora o el Marqués, que ellos también... Sí, por supuesto, y incluso en función de
de ello pueda conocer el esquema de funcionamiento de cada uno de ellos para saber a dónde acudir ante la determinada situación en específico. Licenciada Campos, por favor, para cerrar, nos quedan 2 minutos. Bueno, para cerrar, queremos agradecer el espacio y también hacerles una atenta invitación. El día de hoy fue el primer día del Congreso Internacional Cosmos. Mañana cerramos, iniciamos labores a las 9 de la mañana. Se les hace la atenta invitación. Se está haciendo un ejercicio de autocrítica. De hecho, las principales instituciones que nos acompañan son organizaciones civiles. Nos acompañó CNDH, World Justice Project, México Evalúa. Justamente este año está enfocado en la evaluación del sistema Cosmos y por eso se denomina transparencia y eficacia en la justicia penal. También recalcar, el día de hoy tuvimos como invitado especial abriendo la conferencia magistral al doctor Manuel Atienza. Estamos nosotros en el Centro de Congresos, 3er piso. Quien guste acompañarnos de manera presencial, de igual forma se está transmitiendo en vivo en la página oficial de Cosmos. Lo pueden buscar como Cosmos Justicia Oral y pues estamos muy agradecidos con los más de 1,500 asistentes el día de hoy, así como distintas autoridades, organizaciones civiles, colegios de abogados, y hacerle la atenta invitación a que nos acompañen. Muy bien. Maestro Venegas, ¿algo con lo que quieras cerrar en 30 segundos? Pues insistir en la invitación que la licenciada Campos acaba de mencionar. Los esperamos, de verdad. Las temáticas, lo que se está tratando, cada una de las conferencias, de los paneles está interesantísimo y pues vaya, insistir en la invitación. Agradecerle mucho, licenciado, la invitación también al programa y pues sería todo. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.